Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con una figura, una figura clave y a la vez polémica de la psicología del siglo XX, B. F. Skinner. Efectivamente, un nombre que a muchos les sonará a cajas, a palomas, quizá ratas. Sí, justo. Pero su impacto, la verdad, va mucho más allá. Hay por ahí una encuesta del 2002 que lo colocaba como el psicólogo más influyente de su siglo. Casi nada. Ahí es nada. Pues sí, vamos a intentar analizar sus ideas principales, desde eso que llamó conductismo radical hasta el condicionamiento operante. También veremos algunos de sus inventos, que tienen tela. Y claro, hablaremos de su influencia, que fue enorme, pero también de las críticas, que no fueron pocas. Tenemos bastante material, ¿verdad? Fuentes sobre su vida, sus teorías. Sí, nos basamos en biografías, artículos suyos, análisis críticos. Hay bastante donde rascar. Perfecto. Pues nuestra misión hoy es esa, desentrañar un poco el pensamiento de Skinner, ver por qué sigue dando que hablar y, debatir sobre su legado. Empezamos por el principio. Vamos allá. Skinner nace en Pensilvania, 1904. Y lo curioso es que él al principio quería ser escritor. Estudió literatura inglesa. Sí, tuvo una época, después de la universidad, que él mismo llamó sus años oscuros. Ah, sí. Sí, intentando escribir una novela, parece que sin mucho éxito. Se sentía un poco perdido, sin vivencias que contar, decía él. Vaya. Y eso que, según leí, hasta el poeta Robert Frost le dio ánimos. Pues sí, pero no cuajó la cosa. Eso sí, ya de joven se le veía la vena de inventore. Ah, eso también. Sí, construyó un telégrafo con un amigo, un cacharro para separar bayas maduras de las verdes. Ya apuntaba maneras de manitas, digamos. Qué curioso. Y otro detalle que leí, que se volvió ateo de joven. Sí, por una historia con una profesora que intentó quitarle el miedo al infierno que le había metido su abuela. Y parece que el resultado fue el contrario. Vaya personaje ya desde el principio. Totalmente. Pero el cambio de rumbo real vino cuando descubrió el conductismo, sobre todo las ideas de John B. Watson. Claro, el padre del conductismo, digamos. Eso es. Y eso le llevó a meterse en psicología. Hizo el doctorado en Harvard en 1931. Era la época en que el conductismo estaba pegando fuerte. Como reacciona a la psicología más introspectiva, ¿no? Que se centraba en la conciencia y esas cosas. Exacto. Buscaban hacer de la psicología una ciencia experimental, objetiva, centrada en lo que se puede ver y medir, la conducta. Y su carrera académica le llevó por varias universidades, Minnesota, Indiana, pero acabó volviendo a Harvard. Donde ya se consagró, ¿no? Y desarrolló lo que llamó conductismo radical. ¿Por qué radical? ¿Qué tenía de distinto? Pues lo radical era su insistencia en que no necesitamos recurrir a constructos mentales internos, como la mente, la conciencia, los deseos o las intenciones, para explicar por qué nos comportamos como lo hacemos. ¡Ostras! O sea que no importan los pensamientos o los sentimientos. No es que no importaran, ojo, él no negaba que existieran pensamientos o sentimientos. De hecho, decía que lo que se siente o se observa introspectivamente no es un mundo no físico, sino el propio cuerpo del observador. Vale, o sea, son cosas físicas, corporales. Exacto. Son parte de la conducta, conductas privadas, si quieres. Pero lo radical era decir que esos sentimientos o pensamientos no son la causa de la conducta pública, la que observamos. A ver si lo pillo. Lo que siento no causa lo que hago. Ambas cosas, sentir y hacer, son resultado de otra cosa. Justo. Son resultado de nuestra historia de interacción con el ambiente, de las consecuencias que han tenido nuestras acciones en el pasado. La causa real, la que podemos estudiar y manipular científicamente, está en el entorno y en nuestra historia de aprendizaje. Entendido. Es un cambio de perspectiva. Fuerte. Desde luego. Y dentro de esto, él distinguía dos tipos básicos de conducta. Por un lado, la conducta respondiente. ¿Esa cuál era? La que es una respuesta directa a un estímulo. El ejemplo clásico es el de Pavlov. Suena la campana, el perro saliva. Es una respuesta provocada, automática. Vale. Como un reflejo aprendido. Algo así. Y luego, la que a él más le interesó, la conducta operante. Que es la clave de su teoría, ¿no? Totalmente. Esta es la conducta que el organismo emite, parece más espontánea. No es una respuesta directa a un estímulo identificable, como un niño que balbucea o una rata que explora una caja. Vale. ¿Y qué pasa con esa conducta? Pues que sus consecuencias la modifican.
Si esa conducta va seguida de algo bueno para el organismo, un refuerzo, aumenta la probabilidad de que se repita. Si va seguida de algo malo o de nada, disminuye. Es el famoso condicionamiento operante o instrumental. Que ya había estudiado Thorndike antes, ¿no? Con sus gatos en las cajas problema. Sí, Thorndike formuló la ley del efecto, que es un antecedente claro. Skinner lo sistematizó, lo midió de forma precisa. Se centró mucho en la tasa de respuesta, o sea, cuántas veces ocurría la conducta en un tiempo dado, como medida objetiva de su fuerza. Vale, entonces, tenemos la conducta operante que se moldea por sus consecuencias. Pero, ¿de dónde salen las conductas nuevas si no son respuestas a estímulos? Buena pregunta. Skinner usaba una analogía con la selección natural de Darwin. Decía que hay una variación conductual natural. Hacemos cosas distintas. Y el ambiente selecciona aquellas conductas que van seguidas de un refuerzo. O sea, como una mutación genética que resulta ser útil y se extiende. Exactamente. A este proceso de ir reforzando las variaciones que se acercan a la conducta deseada lo llamó moldeamiento, shaping en inglés. Es como enseñar a un perro a dar la pata. Primero premias que levante un poco la zarpa, luego que la levante más, hasta que consigue darla. Entiendo. Refuerzos sucesivos. Eso es. Y creía que incluso conductas que llamamos supersticiosas podían surgir así. ¿Cómo? Pues por refuerzos accidentales. Imagina una paloma en una caja a la que le cae comida cada 15 segundos, haga lo que haga. Si justo antes de caer la comida, la paloma estaba, por ejemplo, girando sobre sí misma, ese giro queda reforzado por casualidad. Ah, y la paloma empieza a girar como una loca, pensando que eso hace que caiga la comida. Exacto. Actúa como si hubiera una conexión causal que no existe. Skinner hizo experimentos famosos sobre esto. Tela. Da que pensar sobre nuestras propias manías. Pues sí. Luego, sobre cómo se controla la conducta operante, introdujo el concepto de estímulo discriminativo. ¿El qué, perdón? Estímulo discriminativo. Es una señal ambiental que indica cuándo es probable que una conducta concreta sea reforzada. A ver, un ejemplo. El semáforo en verde es un estímulo discriminativo. Te dice que si cruzas la calle, conducta operante, la consecuencia probable será llegar al otro lado sin problemas, refuerzo. Si está en rojo, te dice que esa misma conducta probablemente no será reforzada o incluso será castigada. Vale. Es la señal que nos orienta. Exacto. Es la famosa contingencia de 3 términos. Estímulo discriminativo, luz verde. Respuesta, cruzar. Reforzador, llegar bien. Y para explicar conductas más complejas. Que era una crítica que se le hacía, ¿no? Que solo explicaba cosas simples. Sí, pues introdujo 2 ideas clave. El encadenamiento y la conducta gobernada por reglas. A ver, el encadenamiento. Es cuando una secuencia de conductas se une porque la consecuencia de una actúa como estímulo discriminativo para la siguiente. Piensa en lavarte las manos. Abrir el grifo, respuesta 1. Produce agua. Consecuencia 1, estímulo discriminativo 2, que te indica que puedes mojarte las manos. Respuesta 2, etc. Vale, una cadena de acciones. Y la conducta gobernada por reglas es fundamental para los humanos. Aprendemos a seguir instrucciones verbales. Si quieres ir al baño, sigue el pasillo hasta el fondo. Esto nos permite realizar conductas complejas y nuevas sin necesidad de pasar por un proceso lento de moldeamiento por experiencia directa. Claro. No tenemos que aprender a base de ensayo y error cómo funciona un edificio nuevo cada vez. Exactamente. Las reglas, el lenguaje, nos ahorran ese proceso. Llegamos entonces al meollo de la cuestión. El refuerzo. Es como el motor de todo esto. El motor, sí. Y es súper importante diferenciar bien los tipos, porque aquí la gente se lía mucho. A ver, recuérdanos. Hay 2 tipos que aumentan la conducta, ¿no? Exacto, ambos la fortalecen. Primero, el refuerzo positivo. Este es fácil. Das algo agradable después de la conducta. Un elogio, un premio, comida. Vale. Dar algo bueno. Y luego, el refuerzo negativo. Y aquí viene el lío. Sí, este siempre suena a castigo, pero no lo es. No lo es. El refuerzo negativo consiste en quitar algo desagradable después de la conducta. Y eso también hace que la conducta aumente. ¿Un ejemplo claro? Pues, te duele la cabeza, estado desagradable. Te tomas una pastilla, conducta. El dolor desaparece. Se quita lo desagradable. La próxima vez que te duela la cabeza, es más probable que te tomes la pastilla. La conducta de tomar la pastilla ha sido reforzada negativamente. Ah, vale. O como el pitido del coche hasta que te pones el cinturón. Ponerte el cinturón quita el pitido molesto. Exacto.
Ese es un ejemplo perfecto de refuerzo negativo en acción. Quitas algo malo, lo cual es bueno, y refuerza la conducta de ponerse el cinturón. Entendido. Entonces, refuerzo positivo es dar algo bueno, refuerzo negativo es quitar algo malo, ambos hacen que la conducta se repita más. Precisamente. Y esto hay que diferenciarlo bien del castigo. Que el castigo busca lo contrario, disminuir la conducta. Eso es. Y también hay dos tipos. Castigo positivo. Dar algo desagradable después de la conducta. Una multa, un grito. Dar algo malo. Y castigo negativo. Quitar algo agradable después de la conducta. Quitar un privilegio, quitar la paga. Quitar algo bueno. Que a veces se le llama coste de respuesta, ¿no? También. Skinner, por cierto, era muy crítico con el uso del castigo. Actividad, ganas de evitar a la persona que castiga o la situación. Ya. Enseña qué no hacer, pero no necesariamente qué sí hacer. Exacto. Y puede enseñar a evitar el castigo de formas no deseadas como mintiendo o escondiéndose. Por eso él abogaba por usar el refuerzo positivo para enseñar conductas adecuadas y la extinción para debilitar las inadecuadas. La extinción era simplemente dejar de reforzar. Sí. Si una conducta deja de tener consecuencias positivas, gradualmente se debilita y desaparece. Es un proceso más lento que el castigo, pero sin esos efectos secundarios negativos. Interesante. Y veía una conexión entre todo esto y Darwin, ¿verdad? Sí, le gustaba mucho el paralelismo. Decía que tanto la selección natural como el condicionamiento operante eran procesos de selección por consecuencias. La naturaleza selecciona rasgos físicos por sus consecuencias para la supervivencia y el ambiente selecciona conductas por sus consecuencias para el individuo. Una visión muy unificadora, digamos. Muy sistemática. Y profundizó muchísimo junto a Charles Foerster en los programas de refuerzo. Ah, sí, que no siempre se refuerza cada vez que hacemos algo. Claro, eso sería el refuerzo continuo, CRF, reforzar cada respuesta. Es bueno para enseñar algo nuevo rápido, pero la conducta también se extingue muy rápido si dejas de reforzar. Lógico. Si la máquina deja de dar premio cada vez, dejas de jugar rápido. Exacto. Lo más habitual en la vida real son los programas de refuerzo intermitente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque descubrieron patrones de conducta muy distintos según el programa. A ver, ¿cuáles eran los principales? Pues los dividieron en dos grandes tipos: de intervalo, basados en el tiempo, y de razón, basados en el número de respuestas. Y cada uno podía ser fijo o variable. Vale, 4 combinaciones. Eso es. Intervalo fijo, FI. Refuerzo por la primera respuesta después de un tiempo fijo. Ejemplo, un examen cada viernes. Produce una pausa después del refuerzo y luego la respuesta se acelera al acercarse el momento. El típico apretón de estudio del jueves por la noche. Jaja, podría ser. Intervalo variable, VI. Refuerzo por la primera respuesta después de un tiempo variable, impredecible. Ejemplo, esperar un email importante. Produce una tasa de respuesta moderada pero muy estable y constante. Estar mirando el móvil cada poco. Exacto. Luego, razón fija, FR. Refuerzo después de un número fijo de respuestas. Ejemplo, cobrar por cada 10 piezas hechas. Produce una tasa de respuesta alta, pero también con una pausa después de cada refuerzo. ¿Me tomo un descanso después de entregar el lote? Y finalmente, razón variable, VR. Refuerzo después de un número variable de respuestas. Y este es el rey, ¿Por qué? porque produce las tasas de respuesta más altas y, sobre todo, más resistentes a la extinción. Es el programa de las máquinas tragaperras. Como no sabes cuándo va a tocar el premio, sigues y sigues jugando. Claro, explica la adicción al juego perfectamente. ¡Qué potente! Muy potente. El análisis de estos programas fue una contribución enorme. Y tuvo aplicaciones prácticas directas. Como la economía de fichas que mencionaste antes. Sí, en hospitales psiquiátricos, escuelas, prisiones, se dan fichas, puntos o algún tipo de moneda secundaria, reforzadores condicionados, por realizar conductas deseadas, hacer la cama, participar en clase. Y esas fichas luego se pueden canjear por premios reales, privilegios, comida especial, tiempo libre. Una aplicación muy directa de los principios del refuerzo. Totalmente. Y hablando de aplicaciones y de cosas concretas, Skinner no solo era teórico, era un inventor. Sí, tenía esa vena práctica que decíamos al principio. El invento más famoso, claro, es la cámara de condicionamiento operante. La caja de Skinner. Eso es. Aunque él prefería el término cámara. Era básicamente un entorno súper controlado para estudiar el aprendizaje animal, normalmente con ratas o palomas. Con su palanquita o su disco para picotear, el dispensador de comida. Exacto.
Permitía medir de forma muy precisa la tasa de respuesta bajo diferentes condiciones, distintos estímulos, programas de refuerzo, castigos. Fue una herramienta brutal para la investigación conductual. Aunque también se le critica, ¿no? Que quizá simplificó demasiado el estudio del aprendizaje al centrarse en esas respuestas tan básicas. Es una crítica recurrente, ¿sí? Que orientó la psicología experimental hacia conductas muy simples y repetitivas, quizá dejando de lado aspectos más complejos. Junto con la caja, inventó otra cosa importante para su trabajo, el registrador acumulativo. ¿Eso qué era? Un aparato mecánico muy ingenioso para la época preordenadores. Era un tambor giratorio con papel y una plumilla que subía un poquito con cada respuesta del animal. Ah, y así dibujaba una gráfica de las respuestas a lo largo del tiempo. Exacto. La inclinación de la línea te daba la tasa de respuesta visualmente. Esas gráficas acumulativas son súper características de sus publicaciones. Te permitían ver de un vistazo el efecto de los programas de refuerzo, las pausas, las aceleraciones. Qué bueno, muy visual. Sí, muy práctico para analizar los datos en ese momento. Luego tenemos la cuna de aire, la Air Crib. Esta sí que generó polémica. Muchísima. La diseñó para su segunda hija, Débora. Era una especie de cuna incubadora cerrada, con temperatura y humedad controladas, fácil de limpiar, paredes aislantes del sonido. ¿Y cuál era la idea? Él buscaba simplificar los cuidados del bebé, hacerle la vida más cómoda y segura. Pensaba que reduciría el llanto, problemas de piel como la dermatitis, la costra láctea. Quería que el bebé estuviera más a gusto y los padres tuvieran menos trabajo. Suena razonable, pero... Pero claro, la imagen de un bebé metido en una caja cerrada con control ambiental. Chocaba mucho. Y más cuando una revista, Ladies Home Journal, publicó un artículo con el título Baby in a Box y una foto de su hija dentro. Ahí se lió parda, ¿no? Ahí se lió. Empezaron a circular rumores de que estaba experimentando con su propia hija, aplicándole los mismos principios que a las ratas y palomas, que la niña había sufrido traumas, un desastre. ¿Y qué hay de cierto en eso? Pues mira, aquí hay que ser muy claros. Su hija, Deborah Skinner, que ahora se llama Deborah Busan, ha desmentido esos rumores de forma rotunda y repetida a lo largo de los años. Ah, ella misma lo ha negado. Sí. Ha dicho explícitamente cosas como: mi padre no hizo nada de eso, que su experiencia en la cuna fue positiva, que era un entorno cálido y cómodo, que los rumores eran falsos y le hicieron mucho daño. Es importante recalcarlo porque esa historia de la hija traumatizada por la caja sigue circulando por ahí. Entendido. Es bueno aclararlo. Parece que unas 300 familias llegaron a usar la cuna, ¿no? Sí, y según un artículo posterior en Psychology Today, los informes de esas familias fueron en general muy positivos. La controversia parece más fruto de la mala prensa y la asociación fácil con la caja de condicionamiento animal. Vale. Otro invento. La máquina de enseñar. Otro clásico skinneriano. Era un dispositivo mecánico, también anterior a los ordenadores, diseñado para aplicar sus principios de aprendizaje a la educación. ¿Cómo funcionaba? Presentaba al estudiante información en pequeños fragmentos, frames. Luego hacía una pregunta sobre ese fragmento. El estudiante tenía que escribir o seleccionar la respuesta. Si acertaba, la máquina le daba feedback inmediato, refuerzo positivo, y pasaba al siguiente fragmento. Si fallaba, podía repasar o intentarlo de nuevo. O sea, aprendizaje programado paso a paso. Exacto. Las claves eran: dividir la materia en pasos muy pequeños, requerir una respuesta activa del estudiante, dar feedback inmediato y permitir que cada uno avanzara a su propio ritmo. Skinner creía que esto era mucho más eficaz que la enseñanza tradicional en clase. Es como un precursor clarísimo de todo el software educativo y las plataformas de aprendizaje online que tenemos hoy. Totalmente. Los sistemas de aprendizaje adaptativo beben directamente de estas ideas. Él pensaba que se podía enseñar casi cualquier cosa así, desde matemáticas hasta ritmo musical. Fascinante. Y nos queda el invento más peculiar, quizá. Jaja, sí. El misil guiado por palomas. Es que suena a ciencia ficción. Proyecto Pigeon, creo que se llamaba. O Proyecto ORCOM, Organic Control. Fue durante la Segunda Guerra Mundial. La idea era meter palomas entrenadas dentro de la ojiva de un misil. ¿Dentro del misil? Sí. Abrió una pantalla delante de la paloma, que proyectaba una imagen del objetivo, un barco enemigo, por ejemplo. La paloma había sido entrenada para picotear esa imagen. Vale. ¿Y?
Pues la pantalla estaba conectada a las aletas de dirección del misil. Si la imagen del barco se desviaba del centro, porque el misil se desviaba, la paloma picoteaba en el borde de la imagen, y eso corregía la trayectoria del misil para volver a centrar el objetivo. No me digas que eso funcionaba. Pues Skinner aseguraba que sí. Hizo demostraciones y las palomas eran sorprendentemente precisas y fiables. Podían seguir el objetivo incluso si intentaban distraerlas. Alucinante. ¿Y por qué no se usó? Pues parece que el ejército no se lo acabó de creer. O quizá las soluciones electrónicas que empezaban a surgir les parecieron más convencionales. Skinner dijo una vez, con cierta ironía, nadie nos tomó en serio. Normal que no les tomaran en serio. Palomas en misiles. Aunque le valió un premio Ig Nobel póstumo hace poco, ¿no? Sí, en 2024, el Ig Nobel de la Paz, curiosamente. Un reconocimiento un poco peculiar, como el invento. Desde luego. Y para terminar con los inventos, mencionaste el sumador verbal. ¿Eso qué era? Algo menos conocido. Era una especie de test proyectivo auditivo. Se presentaban sonidos vocales ambiguos, como un murmullo, y se le pedía a la persona que dijera qué palabras oía. Como un test de Rorschach, pero con sonidos. ¿Y qué buscaba con eso? Estudiar lo que él llamaba el habla latente, las tendencias verbales subyacentes de una persona. Pero su interés en este tipo de enfoque más proyectivo fue bastante limitado y breve. Vale. Hemos visto al Skinner inventor, pero sus ideas también tuvieron un impacto social y filosófico muy grande. Enorme. No se quedó solo en el laboratorio o en los inventos. Quiso aplicar su ciencia de la conducta a la mejora de la sociedad. Ahí entra su novela utópica Walden 2. Exacto, publicada en 1948. Describe una comunidad ficticia organizada enteramente según principios conductistas. Usan el condicionamiento operante, el refuerzo positivo, el diseño ambiental, para criar a los niños y organizar la vida comunitaria. ¿Con qué objetivo? Buscaban crear una sociedad feliz, cooperativa, sin apenas conflictos ni competencia, donde la gente trabajara pocas horas en tareas agradables, tuviera buenas relaciones y mucho tiempo para el ocio y las artes. Una vida basada en la evidencia científica sobre la conducta. Suena idílico, pero también un poco controlador, ¿no? Esa fue la gran crítica, claro. La idea de una comunidad diseñada y gestionada por ingenieros de la conducta. Pero la novela inspiró la creación de comunidades reales, como Twin Oaks, en Virginia, que todavía existe. Y aplican esos métodos. Bueno, se inspiraron en el libro, pero en la práctica su enfoque es más comunitario y menos basado en la modificación de conducta explícita como la describía Skinner. Y luego está su libro, Más allá de la libertad y la dignidad. Ese sí que levantó ampollas. Uf, sí, en 1971. Fue un bestseller, pero muy controvertido. Ahí ya no era ficción. Era un ensayo donde proponía abiertamente usar una tecnología de la conducta para resolver los problemas del mundo. Guerra, contaminación, superpoblación. ¿Y qué tenía que ver eso con la libertad y la dignidad? Pues que él argumentaba que nuestros conceptos tradicionales de libertad, entendida como libre albedrío, como la capacidad de un yo autónomo para elegir, y dignidad, el mérito que atribuimos a las acciones consideradas libres, son ilusiones. ¡Ostras! Palabras mayores. Desde luego. Decía que nuestra conducta está determinada por nuestra historia genética y ambiental, no por un agente interno libre. Y que aferrarnos a esas ilusiones de libertad y dignidad nos impide aplicar soluciones científicas eficaces a los problemas sociales, porque nos resistimos a reconocer el control ambiental. O sea que para mejorar el mundo había que renunciar a la idea de ser libres. Más bien a la idea tradicional de libertad como ausencia de control. Él decía que siempre estamos bajo control ambiental. La cuestión es qué tipo de control usamos. Abogaba por reemplazar el control aversivo, castigos, amenazas, coerción, que es el que solemos asociar con la falta de libertad, por el control mediante refuerzo positivo. Diseñar ambientes que nos lleven naturalmente a comportarnos de formas beneficiosas para todos. Un diseño social basado en premios en lugar de castigos. Esa era la idea. Se oponía firmemente al castigo corporal en las escuelas, por ejemplo, o a los sistemas punitivos en general. Y en la educación, más allá de las máquinas de enseñar, ¿cuáles eran sus propuestas clave? Pues muy en línea con todo esto. Primero, tener muy claro qué quieres enseñar. Especificar la conducta final deseada, el repertorio verbal o no verbal. Objetivos claros. Segundo, interesar al estudiante. Que aprender sea reforzante en sí mismo o esté asociado a refuerzos. Tercero,
Usar refuerzo positivo de forma sistemática para las respuestas correctas. Evitar el castigo por los errores. Lo que decíamos antes. Cuarto, dividir la tarea en pasos pequeños y secuenciados lógicamente. Quinto, asegurar que el estudiante tenga éxito en cada paso, ajustando la dificultad. Y sexto, una vez aprendida la conducta, pasar a un refuerzo intermitente para mantenerla. Suena muy estructurado, muy... Sí, paso a paso. Sí. Criticaba mucho los fallos habituales de la enseñanza. Depender de técnicas aversivas, malas notas, amenazas, limitarse a contar y explicar sin que el alumno haga nada, no adaptar el ritmo al estudiante y, sobre todo, no reforzar lo suficiente las conductas deseadas. Un enfoque muy práctico y centrado en la conducta observable del estudiante. Totalmente. Pero claro, con ideas tan radicales, tan desafiantes, las críticas tuvieron que ser feroces. Y lo fueron. Quizá la más famosa y la que más impacto tuvo fue la del lingüista Noam Chomsky. ¿Ah, sí? La reseña que hizo del libro de Skinner sobre el lenguaje, Verbal Behavior. Exacto. En 1959, Chomsky publicó una crítica demoledora. Argumentaba que la teoría de Skinner era totalmente insuficiente para explicar la complejidad del lenguaje humano. ¿Por qué? Chomsky señalaba nuestra capacidad para producir y entender un número infinito de frases nuevas, gramaticalmente correctas, que nunca hemos oído antes. La creatividad del lenguaje. Decía que eso no podía explicarse por simples cadenas de estímulo-respuesta-refuerzo aprendidas. Claro, no aprendemos a hablar repitiendo frases como loros y siendo reforzados. Creamos constantemente. Exacto. Chomsky postuló la existencia de una gramática universal innata, estructuras mentales específicas para el lenguaje. Su crítica fue un mazazo para el conductismo radical y se considera uno de los puntos de inflexión clave hacia la llamada revolución cognitiva en psicología, que volvió a poner el foco en los procesos mentales internos. Y Skinner respondió a Chomsky. Formalmente nunca lo hizo, aunque sí apoyó una réplica que hizo otro psicólogo años después, pero el golpe ya estaba dado. Chomsky también criticó duramente más allá de la libertad y la dignidad. Vaya, un enfrentamiento intelectual de titanes. Sin duda. Y hubo más críticas, claro. Desde el psicoanálisis, por ejemplo, aunque la relación con Freud es compleja, se le acusó de hostilidad, pero algunos ven puntos en común e incluso influencia en cómo analizaba ciertos mecanismos de defensa. El sumador verbal que mencionamos antes muestra cierto interés por lo proyectivo. ¿Y desde la filosofía o la propia psicología conductual? Pues gente como J.R. Staddon, que también es conductista pero de otra línea, cuestionó la coherencia de su determinismo radical. Si todo está determinado por el ambiente y la genética, ¿qué pasa con conceptos como el mérito, la culpa, la responsabilidad? ¿Tiene sentido elogiar a alguien por un logro si estaba determinado a lograrlo? Un problema filosófico clásico del determinismo. Exacto. Staddon defiende una posición más compatibilista, que intenta hacer compatibles determinismo y responsabilidad. Y luego mencionaste unas críticas más personales. Temple Grandin. Sí, Temple Grandin, la conocida etóloga y defensora de los derechos de las personas con autismo, relató en uno de sus libros un incidente que tuvo con Skinner, siendo ella joven estudiante. Según su relato, él hizo un avance físico no deseado que ella rechazó. Vaya. También afirmó que Skinner, al menos inicialmente, despreciaba la idea de que el cerebro fuera importante para entender la conducta, aunque supuestamente cambió un poco de opinión tras sufrir él mismo un problema neurológico. Hay que decir que estos son los recuerdos y afirmaciones de Grandin, claro. Entendido. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante completo, creo. Hemos visto a Skinner como un pensador muy sistemático, casi obsesivo con la conducta observable y el poder del ambiente. Sí, un gigante de la psicología experimental. Sus conceptos como el condicionamiento operante, los programas de refuerzo, el análisis funcional de la conducta, transformaron la disciplina y dieron lugar a aplicaciones prácticas enormes. En terapia conductual, en educación especial, en entrenamiento animal, en diseño organizacional. Su huella es innegable. Absolutamente. Pero, como hemos visto, también fue una figura enormemente controvertida. Sus ideas más filosóficas sobre la naturaleza humana, el libre albedrío, el control social, generaron debates muy intensos que siguen abiertos. Un legado complejo, entonces. Por un lado, herramientas y teorías que siguen siendo útiles y vigentes. Sin duda. Y por otro, controversias y críticas que a su vez también impulsaron a la psicología a explorar nuevas vías como la cognitiva. Fue un autor increíblemente prolífico, 21 libros, más de 180 artículos.
Y muy reconocido en vida, a pesar de todo. Medalla Nacional de Ciencia ENEU, muchísimos doctorados honoris causa. Sí, una figura central, para bien o para mal, en la psicología del siglo XX. Para terminar y dejar algo para la reflexión, mencionaste antes los experimentos de Skinner sobre la superstición en palomas, cómo empezaban a repetir conductas que casualmente habían ocurrido antes de recibir comida, actuando como si su conducta causara el premio. Ajá. Pensando en nuestra vida cotidiana, ¿hasta qué punto algunas de nuestras rutinas, nuestros hábitos, incluso algunas creencias firmemente arraigadas, podrían ser en el fondo formas de superstición conductual? Uf, interesante. Patrones que mantenemos porque alguna vez, quizá por puro azar, fueron seguidos de una consecuencia positiva o evitaron una negativa, y establecimos una conexión causal, aunque no exista realmente, incluso cuando creemos que estamos siendo totalmente lógicos y racionales. Es una pregunta inquietante, sí. ¿Cuánto de lo que hacemos se basa en correlaciones accidentales que hemos elevado a categoría de causa-efecto? Ahí lo dejamos. Para darle una vuelta, ha sido una exploración fascinante. Desde luego. Skinner no deja indiferente. Pues hasta aquí llegamos hoy. Nos escuchamos en la próxima exploración.